nuevo video, nuevo estado para Abby por América. Estamos acá desayunando un poquito rápido para poder salir a recorrer la nueva ciudad en la que estamos, que se llama New Orleans. Estamos en Nueva Orleans, Louisiana. Sí, la cuna del jazz. Una ciudad muy reconocida en este país, así que la queremos recorrer. Dormimos acá frente a un lago, muy tranquilo, pero no estamos tan cerquita como del centro para recorrer, así que ahora vamos a acercarnos un poquito más, pero vamos a desayunar primero y después arrancar el día. Che, hay una que ya desayunó y ya se está metiendo. O sea, yo ya había hecho la cama y me la están deshaciendo para meterse adentro. Impresentable, señora. Dice que como se nubló, porque arrancamos el día con sol, pero ahora estamos como adentro de una nube, de una niebla. Pero bueno, es un estado que está rodeado de agua, de ríos, del Golfo de México, entonces es el estado más húmedo y creo que es bastante normal que haya esta niebla. ¿Lista, Abby, para salir a recorrer? ¿A caminar? ¿Qué es esa cara de enojada? Dice que quería estar un ratito más por acá porque está muy lindo. También le lavamos los dientes, le dimos el probiótico, así que me parece que... Está enojada por eso. Estacionados ahora sí cerca del barrio francés, que es como el más recomendable para recorrer. Preparando ahí Diego una mochilita para llevar agua y darle a la caminata. El barrio francés es el más antiguo de esta ciudad y como el más emblemático por sus construcciones coloniales, sus calles empedradas y la fiesta. Hay una calle ahí que dicen que nunca duerme, entonces están los bares, las discotecas y bueno, estacionamos acá unas 10 cuadras, así que estamos yendo caminando ahí en pleno día, vamos a ver qué encontramos. Sí, no creo que haya mucha fiesta. Claramente si un martes a las 10 de la mañana hay fiesta en este lugar, yo creo que nos podríamos venir a vivir acá. Miren qué curioso, acá las calles tienen el piso, el nombre de las calles hecho así en mosaico. La verdad que está muy lindo y se ven en casi todas las esquinas de acá del barrio francés. Estamos caminando por la calle Bourbon Street, que es como la más emblemática. Y pueden ver, se escucha música, porque esta es como la de la joda, diríamos nosotros, ¿no? Claro que no estamos en el horario, o sea, la noche no sé si es algún día o todos los días. He visto fotos que en los balcones, en las calles y en los bares se llena de gente. Y muchos vienen a hacer despedida de soltero y demás. Y acá se celebra el carnaval, que es Mardi Gras el nombre. Como pueden ver, en el barrio francés hay banderas francesas, está todo escrito como en francés, porque acá desembarcó una colonia francesa, entonces eso dejó todo lo que es la música, la cultura, la gastronomía francesa, y esta ciudad estuvo 40 años bajo, digamos, el comando de Francia, no sé cómo se dice. Sí, como colonia de Francia o algo así. Sí.
Llegamos caminando a orillas del río Mississippi y acá leíamos algo muy interesante que no habíamos leído o no nos habíamos informado hasta ahora, que nos sorprendió, que acá en esta zona, en Luisiana, es donde llegaron los primeros esclavos de África, que los trajeron la compañía, digamos, francesa en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí es que se empezó todo el tema de la esclavitud acá y después en Europa, ¿no? Fueron acá, que llegaron acá, fueron 2 naves, por lo que dice ahí. Una fue la Aurora y la otra Duc du Maine, que trajeron aproximadamente 451 soldados, esclavos, que estaba compuesto por niños, mujeres, hombres, o sea, todos. De todo, ¿no? Esclavos. Y finalmente hay como documentados 12.000 esclavos que se trajeron para acá y hay, no aclara números, pero dice como un número no dicho de esclavos indocumentados que también vinieron para acá, pero que gran número. Sí, y de ahí la historia todo de la esclavitud acá en Estados Unidos, ¿no? Nos vinimos a sentar acá a la plaza Jackson Square. Que está, la verdad que muy lindo, de fondo suena el jazz, así que está muy tradicional. Y compramos acá enfrente de una cafetería muy tradicional que leíamos en internet, las famosas bagnets, que son, para nosotros son como una torta frita, pero la diferencia es que la masa tiene fermento, o sea, infladita. Levadura. Vamos a probarlas, vienen con azúcar impalpable arriba, fritas, y disfrutar de este día hermoso con el jazz. ¿Qué más podemos pedir? Nada, que esté la comida, que entregues los bagnets. Muy buenos, es más como un buñuelo. Se veía como un buñuelo así infladito. Sí. Diferente a la torta frita, digamos, más como húmedo. Decime que no tiene canela. No tiene. ¡Vamos! Diego no le gusta la canela y acá en Estados Unidos, culturalmente, creo que casi todas las comidas, todo tienen canela, más lo dulce. En realidad, no es que no me gusta en los chicles me encanta la canela. Los chicles de canela, esos Red Box, Big Fire, no sé cómo se llaman, que te hacen picar toda la boca, me encantan. Pero en la comida es como que solo le siento el gusto a la canela y me mata el gusto del resto, así que... No tienen canela. ¡Yujú! ¡A comer! Ahora sí, a seguir ruta, que todavía nos quedan 1400 kilómetros y algunas cositas que por ahí paramos en el medio. Estamos saliendo de New Orleans, la verdad que nos gustó mucho, es una ciudad diferente a todo, sí, ¿no? Muy linda. Me queda como la sensación un poco ahí a mitad de camino de decir, pucha, me hubiera quedado, no sé, una semana dando vuelta por acá y recorriendo cada rincón. Sí. Pero bueno. Yo le agregaría, si tienen la posibilidad de estar por acá y tiempo, ir a ver un poco de jazz, que debe ser increíble, algún lugar, algún barcito, un restaurante, lo que sea, y comer también alguna comida criolla que le dicen acá, que es la comida específica de acá con esa fusión afro, con francesa, con nativa y demás que dicen que está buena. Estamos por cruzar aquel puente que cruza el río Pearl, que es el que divide el estado de Luisiana con Mississippi, así que estaríamos entrando en un nuevo estado. Bienvenido a Mississippi, amor. Un estado más para adentro. La cuna del rock and roll, donde nació Elvis Presley. Mismo está el pueblo donde él nació, ciudad, y se puede visitar la casa. Vamos a ver, ahí me voy a hacer un jopo loco y me voy a ir a visitarlo. Vamos a seguir ruta y ver si paramos en este estado o seguimos ya al próximo. Sí, es Florida, ¿no? Ya estamos muy cerquita de Florida, nos falta poco. Wow. O sea, para entrar al estado, no para nuestro destino. Nos marca, si quisiéramos ir al destino final, 851 millas. Así que vamos a ver cuánto nos lleva a cruzar este estado, porque estamos como en la parte sur, que es la más finita. Así que creo que hoy dormimos en Florida. Hago una corrección, nos queda entrar por un estado más antes de entrar a Florida, que es Alabama. Va a ser Mississippi, Alabama, Florida. Así que puede que hoy dormamos en Alabama, vamos a ver qué hay para hacer ahí.
o ir directo a Florida. No sé cuántos kilómetros tenemos. Vamos a ir avanzando hasta que nos cansemos o nos llame algo la atención para parar. Hicimos una paradita de chusmas. Hace tiempo yo quería entrar a estos Camping World, que son como si fueran shoppings, pero que tienen todo para motorhomes, tanto como repuestos, hacen reparaciones, service, venden motorhomes y se ven mucho por todo Estados Unidos. Vi que había uno cerca y dije, esta vez paramos y de paso vamos a chusmear si hay algunas cositas que tenemos que cambiar a la Toyo y qué onda los precios, si son como en Amazon, si no después lo compramos en Amazon. Lo bueno de Estados Unidos es que en temas de motorhome está todo estandarizado, entonces aunque tengamos el del año 84, las medidas y las cosas se consiguen porque son todas iguales. Lo que teníamos roto hace tiempo, que miren, lo veníamos arreglando, pobre, es un plástico del año 84 y que en esa puerta le da mucho el sol, es esto que se corre y se abre ahí en la puerta mosquitero. Y ahí estamos probando porque el que encontramos es como un poquito más largo, pero de ancho está bien, así que si fuera más largo no hay problema. Y después este que es fijo lo pintamos de negro. Ahí Diego está probando, a ver si va. Entramos a Alabama, pero íbamos a parar acá en la entrada del estado, que es como un rest area, dice, pero hay carteles que no se puede dormir y también que están prohibidos los perros, así que vamos a seguir a buscar otro lugarcito para descansar. Buen día, estamos acá comenzando otro día de ruta, ya tenemos todo listo para salir. Dormimos en este área de descanso ya del lado de Florida, estamos en el estado de Florida. Vamos a ver qué recorremos hoy, pero por acá fue la vista de esta noche, un poco ruidosa porque había muchísimos camiones y ellos duermen con el motor encendido, no sé si por el aire acondicionado, pero la verdad que venimos muy cansados así de meter mucha ruta, así que dormimos genial. Bueno, vamos a continuar un poco más de ruta a ver qué conocemos hoy o hasta dónde llegamos. Estamos pasando por una zona donde hay bastantes cosas para ver. Por ejemplo, a la izquierda hay unas cavernas muy copadas que están dentro de un parque estatal. Y a la derecha tenemos playas muy lindas de arena blanca del Golfo de México, como Panama Beach y demás. Nosotros vamos a seguir de largo porque por acá hay mucha ansiedad por llegar. Y como vamos a estar un tiempo por Florida hasta que pase el invierno, por ahí después volvemos para esta zona a recorrer todo lo interesante que hay por esta zona. No se ve la ciudad porque estamos pasando por el norte por la ruta 10, pero estamos cruzando Tallahassee, que es la capital de Florida. Una hora menos de diferencia con Argentina. Ya cambió el horario, estamos a tan solo 2 horas de diferencia del horario de Argentina. Estacionamos a descansar hoy acá, en otra área de descanso, no sé ni dónde, pero en Florida. Y nos quedan ya unos 430 millas para llegar a la zona de Miami. Por ahí la hacemos mañana o la hacemos en 2 días si queremos parar en el medio, pero ya estamos cerquita. Diego se fue por allá ya a caminar con Abby y yo voy a ir a preparar algo de cena, almuerzo, todo junto. Otro día más de ruta, nubladito por acá por Florida, así como con una niebla, no sé si llovió o la humedad. No, creo que es la niebla y la humedad del lugar. Estamos pasando por un bosque que se llama, no recuerdo ahora el nombre, es medio difícil, lo debe dejar acá, que acá es donde dormimos y hay caminatas para hacer también dentro de este bosque, se lo ve muy lindo por lo que vi, hay osos en esta zona y también si uno
va un poco más al sur por la ruta a la que estamos ahora, la 10. Están los famosos Springs de Florida. Están todos por esta zona que la verdad se ven muy lindos. Cuando volvamos a subir para el norte, sí o sí vamos a hacer alguno, vamos a investigar cuál vale la pena porque hay muchos para conocer. Ya amigos nos pasaron algunos datos, pero son unos ríos cristalinos como los que visitamos en Bonito, en Brasil. Y también es lugar donde viven los manatís. Así que es una zona muy interesante para recorrer. Vamos a tener bastantes cosas para entretenernos en Florida mientras pase el invierno. Hay cosas muy interesantes y diferentes a lo que vamos a ver al norte, ¿no? O sea, creo que como esta parte, esta península que baja acá de Estados Unidos es diferente porque es como lo más caribe, por así decirlo, en clima y demás. Así que vamos a estar entretenidos. Pero ahora nos toca seguir ruta. Vamos a hacer poquitos kilómetros hasta Jacksonville, que es la primera ciudad que vamos a tener como costera. Volvemos al Atlántico después de tanto tiempo, desde Veracruz o Cancún, esa zona que estuvimos en el Atlántico. Sí, ya. ¿Qué hace? No sé, como... un año, más o menos casi un año. Y bueno, vamos a encontrarnos, vamos a visitar a unos seguidores, amigos que nos escribieron ahí por Instagram. Chicos, ya que tienen que pasar por acá, pasen a compartir un rato. Y como estamos bien de tiempos y kilómetros, dijimos, bueno, pasamos a conocerlos. Igual después seguramente va a ser una visita rápida, pero después vamos a volver a pasar cuando tengamos que subir al norte después del invierno. Así que ya que nos queda de paso, dijimos, pasamos a tomar unos mates. Mate y girasoles ahora sí preparados, nos vamos a la ruta. Yo me había preparado pensando que ahora íbamos a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, o otro día más de 8 o 10 horas manejando. Y entonces estaba acá con mis girasoles, el matecito, está todo ahí, pero finalmente, sorpresivamente, van a ser solo 50 minutos, una hora más o menos lo que vamos a tardar en llegar a donde estamos ya. Ya estamos en Jacksonville y no estamos solos, estamos con amigos. Llegamos, ya estamos acá acomodados. Pará que me voy a alejar un poquito, así vemos esta mesaza. Bueno, nada, estamos bien. Pablo, Claudia, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Qué lindo, ahí está Abby tratando de... La piraña está acechando por las sombras. ¿Cómo estuvo la ruta, mi amor? Perfecto, aparte con este recibimiento en Florida. Sí, no, es tremendo. Y no quiero perder la atención acá de los nuevos amigos que tenemos, pero miren este paisaje. Lo voy a mostrar solo a través del mosquitero porque después vamos a ir a recorrer porque allá hay un proyecto hermoso que arrancó hace... ¿Cuánto? Hace nada, hace un ratito nomás. ¿Qué día? 9 de diciembre, increíble, 1 semana y 2 días, espectacular. Queremos mostrarlo porque aparte es algo que nosotros no habíamos visto todavía por dentro. Que justo el otro día en Camping World queríamos chusmear y no pudimos, así que acá vamos a tener la revancha. Vamos a conocer unos five wheels, le llaman acá a estos, ¿no? A este tipo de... El five wheel es el que tiene el gancho arriba. Ah, ok. Esto ya sería RV. RV, perfecto, bien. Casas rodantes para nosotros. Casas rodantes. Pero qué casas rodantes, ya las espiamos y estaban demasiado buenas, pero ahora hay mucho hambre, así que vamos a comer, vamos a compartir y vamos a seguir charlando cosas lindas. ¡Avi! Salí de ahí. ¿Qué está más? ¿Qué mueve? Miren, metió la colita entre el respaldo de la silla y ahí mueve como diciendo, tal vez si hago este show ligo algo, pero no, ya estuviste robando huesito, comiendo zapallo, ya está. Bueno, a comer, gente. Gracias. Se hizo de noche, me vine a poner unas zapatillas y a cerrar porque nos vamos a pasear a San Agustín, un lugar que no nos podemos dejar de perder, nos dijeron acá nuestros amigos, que de noche está muy especial en esta época, así que hacia allá vamos. Llegamos a San Agustín. ¿Y qué hacen por allá los vecinos de enfrente? ¿Dónde están? Hola. Volvimos al pasado. Volvimos al pasado. Viajamos hacia el pasado. Vinimos a la primera casa estadounidense, ¿será? Sí.
La casa más antigua, por lo menos según lo que dice este cartel que dice acá, de Estados Unidos como Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en San Agustín, que es la primer ciudad, el primer pueblo de Estados Unidos. Como estadounidense, o sea, como después de la Confederación, antes de los británicos, antes de los españoles, o sea, historia, vamos a decirlo así. Primero españoles, después británicos, después españoles, después Confederación, finalmente Estados Unidos. Esas son como... O sea, por eso se dice que esta es la primera casa de los Estados Unidos, ¿no? Esta. Y después está todo el pueblo que vamos a ir a caminar ahora, que está muy lindo, que tiene una arquitectura colonial increíble y ahora está decorada muy linda para Navidad aparte. Sí, muchas luces. No se aprecia tanto como en vivo, pero lo que es toda la iluminación de la ciudad, de los árboles, es imponente, increíble. Con este barquito todo iluminado, les damos de vuelta la bienvenida al Océano Atlántico. Qué lindo es volver siempre al mar. Miren lo que es este restaurante o bar, la iluminación que tiene. Impresionante. La noche de las luces acá en San Agustín. Arrancando el día con tareas que teníamos pendientes. Estamos sin ventana ahí en la cama, como ven. El acrílico que tiene esa ventana ya tenía vencidas las siliconas que lo sellan, los sellantes, así que el otro día que les mostramos que en Camping World compramos para cambiar el plástico del mosquitero, también compramos un sellador negro para ventanas para poder sellarla bien, porque en esta zona llueve bastante, así que tenemos que tener bien sellada esa ventana. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué pasó? Este acrílico, por el tema del clima y demás, ya no veíamos. Ves, del lado de adentro está liso, pero del lado de afuera está todo craquelado, está... Sí, ya casi no feazo, veíamos. o sea, no se ve, cuando pega el brillo no se ve nada. Entonces, muerto por muerto, lo que dijimos es, vamos a intentar pulirlo, pero ahí estuvimos viendo el proceso y el proceso implica varias lijadas, que acá nuestro amigo Pablo tiene una lijadora, y después hay que darle con pasta de pulir, que es esto de acá, ahora es como para darle el acabado final. Y lo que vamos a tener que hacer es, primero se le da con una lija muy gruesa, que puede ser por ejemplo 180, porque el craquelado vos le pasás la uña y se siente profundo. No sé si se llega a ver en la imagen o no, se revé. Bueno, todo ese craquelado es el que queremos intentar desaparecer. Era transparente. Era transparente, pero que nosotros lo disfrutábamos. Era nuestra ventana favorita, porque estábamos en la cama y veíamos para adelante y ahora ya lo perdimos, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer la prueba. Digo, muerto por muerto ya está muerto. O sea, ya no, directamente no se ve. Entonces, ya estamos probando y la lija que va empezando a comer, como que está empezando a dar síntomas de que puede andar. Pero hay que ir con lija 180, después con lija 320, después con lija 1.000.000 y para que quede lisito. Bueno. Ese es el proceso. Deseame suerte, mi amor. Suerte, amor. ¿Después quién lo va a pegar? Yo, si querés. O sea, yo le hago la terminación. Sí, obvio, mi amor. Quédate tranquilo. Con cinta y eso. Voy a limpiar todo también para que agarre bien.
Ya tenemos la silicona que... Vos podés pegarlo si querés como quieras y yo hago la terminación para que quede prolijo todo por fuera en la Bueno. silicona negra. Alijar. Cambio de planes. Vamos a ver si conseguimos un acrílico 0 km. ¿Cómo la ves, Gordi? Me parece bien porque lo que dicen es que por ahí no es tan caro, van a averiguar cuánto son un acrílico, entonces por ahí no hacer tanto trabajo, comprar cosas para lijar y demás, conviene por ahí comprar el acrílico. Ojalá sea algo económico y más fácil y acrílico Sí. nuevo. Perdón, la perspectiva no permite ver esto. Camina un poquito más para atrás, porque miren en el tanque de guerra que nos vamos. Más para atrás, ponete al lado de la rueda directamente. O sea, miren lo que es esto. No te da la altura, yo creo que me voy a tener que poner un banquito. Vamos a ir a buscar el acrílico en el camioncito. Es nada, un tanque de guerra. Nos vamos a buscar en esta. Así que, bueno, las chicas se quedarán hablando de chicas, no sé qué van a hacer. Gracias, mi amor. Ya estamos en el Home Depot. Vinimos a buscar acrílicos. Pero miren, yo les voy a mostrar. Acá hay una fiesta de acrílicos. Pero el problema es que nosotros necesitamos solo una tira. O sea, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, de este acrílico, solo un pedacito así. Y la verdad es que no se puede cortar y llevarte solo el pedazo. Y estas tremendas láminas de acrílico valen $200, $180. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la teoría del pulido. Acá hay unos que son más baratos efectivamente, pero el problema es que no nos da largo. Vamos a buscar las cosas y nos vamos a divertir puliendo. Vamos a ver qué tal queda. Mejor de lo que estaba, seguro va a quedar. Así que confío mucho en el proceso, va a estar todo bien. Vamos a darle al pulido. De pasada les anticipo que se viene cariño para la Toyo. No ahora porque ya saben, estamos con un poco de prisa y demás. Pero ya después con tiempo vamos a volver y vamos a andar haciéndole unas modificaciones bastante estructurales a la Toyo. En realidad modificaciones no, sino restauración de algunas partes que obviamente con el paso del tiempo, madera de 40 años de antigüedad, está sufriendo un poco. Pero eso lo vamos a ver tal vez en un mes y medio, por ahí más o menos. Es lo que yo creo. Ya llevamos todas las herramientas. Pablito se puso la 10. Dijo, vamos a dejar eso brillante. Así que acá nos va a dar amor. Vamos a probar a ver qué tal sale esto. Y si sale bien esto, después agarramos a esta y le damos también, ¿o no? Sí, seguro. Bueno, prepárense que se viene una tarde de pulida. Bueno, la ventana no funcionó. Pulieron como 6 horas, no sé cuánto estuvieron los chicos. Así que cambiamos el motorhome por uno de estos. Por la ventana. Así que la ventana quedó igual, tenemos que pegarla ahora. Pero paramos a comer comida muy rica, empanadas mendocinas, pizza casera, todo. Y quería aprovechar ya que quedó pendiente que dijimos que le íbamos a mostrar el proyecto este de los chicos que está buenísimo. Ellos viven por allá e inauguraron hace menos de un mes estas 2 casas rodantes que las alquilan, que están hermosas. Nosotros no habíamos visto todavía ninguna por dentro, por eso me dio curiosidad para mostrárselas. Las alquilan por Airbnb, así que quien le interesa acá en Jacksonville les vamos a dejar el link en la descripción porque las tienen hermosas. Y no solo para quedarse acá, o sea, miren el entorno del lugar. Allá hay todo bosque donde hay bambis, alce, ¿no? ¿Cómo se dice? Me sale bambis. Animales, de todo. O sea, el lugar está hermoso para hospedarse. Perdón. Y vamos a mostrarle que creo que les va a generar mucha curiosidad. Esta mañana nos visitó un pavo real, una pava real, no sé cómo se llama, una pava real. un gallo Y un gallito también. Vinieron todos a visitarnos ahí cerca del motorhome. Estamos en un lugar Sí. naturaleza. Súper lindo, súper lindo. Y yo sé que a ustedes les genera curiosidad como a nosotros cómo es una casa rodante acá en Estados Unidos, como si fuera una Toyo, pero muchísimo más grande y que son de tiro. Así que vamos a aprovechar que están por venir ya huéspedes, vamos a espiarlas antes de que venga la gente. Lo primero que te digo es, apretás un botón y salen las cosas para atrás, para los costados. Los slides, ¿no? Que les dicen. Arranca el descontrol, es tremendo. Sí. Me voy corriendo a buscar a Abby que se fue a lo del vecino, ya vengo. Se fue por allá. Se pierde Abby, está feliz acá en el bosque. Pero pueden ver acá, ellos armaron acá, como están fijas, armaron esta área de picnic
Y miren qué hermosas que están adentro. Pero miren qué lindas. Son súper amplias. Acá está la cocina, televisión. Son como un atollo por 10. La mesa, la cama. Son una casa, literal son un departamento. Podríamos vivir tranquilamente acá. Si ya en la Toyo nos adaptamos en estas, estamos espectacular. Por acá tienen heladera, la habitación con 4 camas, o sea, gigante. Entran tranquilamente a cómodas 4 personas por acá, más 2 allá. Y por acá el baño, que miren también qué amplio que es. Yo estoy sorprendida, me encantan. Vamos a ver si podemos chusmear la otra, que es más grande todavía. Abby ya está adentro chusmeando. Mírenla, a ella le encanta cuando hay casitas nuevas. Bienvenidos. Esta es más grande. Ahora le voy a pasar el teléfono a Diego para que les dé él su recorrido. Pero ya de afuera les puedo decir que esta diferente. Tiene esa que se baja como una rampa y también se extiende de atrás. Esta es bien grande, así que te cedo el teléfono, para amor. La rampa, mi amor. Dame ese teléfono Para yo lo voy que a quieras. mostrar acá de adentro. Vení. Teléfono en mano, ya tengo yo el control. Avi, ¿adentro o afuera? Estoy en patas, acá vemos otras patas, muy bien pintadas. Hola Clau, ¿cómo andás? Hola. Miren esto, gente, agárrense porque lo que se viene no es el living de una casa. Es el motorhome o el RV que les mostraba Aldana por fuera. Y lo primero que a mí me volvió loco es que, o sea, todo esto se transforma, ¿no? A través de teclas. Vos apretás un botón, tenés que bajar este respaldo de acá. Esto se baja y apretás un botón y todo eso que está para allá atrás hace ¡ñip! Y viene hasta como por acá. Después, ahí donde está Aldana, también podés apretar un botón y si Aldana no se mueve, la hacemos puré de Aldana. Perdón. Porque esto también se mete para adentro. Y otra diferencia con el otro que estaba viendo, como es más grande, tiene 2 puertas. Uno puede entrar por ahí, salir por ahí y también por donde está Diego. Por acá. Y también por el lado de la rampa que ahora les voy a mostrar. Porque miren esto, paren. Bueno, obviamente tenemos cafetera, tenemos teles. O sea, imagínense estar viajando en uno de estos. Mamadera, qué locura. Miren esto, paren, Porque acá lo que decía Aldana de la rampa es esta cama que tenemos acá. Acá está la rampa. Este lugar que está acá puede ser una habitación tranquilamente, pero también si uno quiere, esta cama se desmonta, se baja o se va para allá atrás, no entendí muy bien. Y de acá vos podés meter acá adentro una moto, un cuatriciclo, podés meter lo que sea. O sea, están tremendos estos bichos. Tienen unos placares que parecen de casa a casa. O sea, tienen unos placares que son... La rampa puede ser tobogán también para niños. no porque tiene lija, ¿sabés cómo te queda el traste? A ver, vamos a ver el baño. Chao, miren esto, tenemos baño, espejito, hola, acá estoy. Y miren esto, miren lo que son. Tipo, tenés como bañerita, con ducha, todo es... ¿En serio vas a pasar entre mis piernas, Abby? ¿Todo vas a inspeccionar? Quiere conocer también. Tan buenísimos. Y no sé si lo comentaste, Gordy, pero estas cosas vienen equipadas con aire acondicionado central, con calefacción central. No. O sea, es el estacionamiento del Atoyo, no sé, o sea, porque acá aposta que el Atoyo entra, es una locura. Sí. Tan... Lo bueno de esto es que, o sea, viajando, como siempre le decimos, no hay vehículo perfecto, porque cada uno tiene sus pros, sus contras, si es de tiro, si es camper, si es motorhome. Ahí cada uno se va adaptando a lo que le guste para viajar, pero particularmente estas que están fijas, la verdad que están, o sea, para usarlas es una casa, están espectaculares. es una Son tremenda literalmente casa. un Sí. departamento. Sí, están muy buenas. Nos pueden dejar ahí en los comentarios a ver qué dicen? ¿Cuál ¿Se de queda? las dos? Eso. O la Toyo, ¿cuál de O las la tres? Toyo, claro. Tenés la 1, la 2 o la 3. Yo creo que la mejor es la que presenté yo, básicamente porque la presenté yo, no es por otra cosa, están buenísimas las dos, pero bueno, La verdad que muy lindo y hermoso el proyecto de los chicos, la verdad. está muy bueno. Es momento de pegar la ventana, así queda preparada la Toyo para seguir ruta, que todavía nos quedan unos kilómetros para llegar a la zona No me digas que tengo que seguir manejando, Gordy. donde está la familia y amigos que queremos encontrar para pasar las fiestas. Vienen ahí unas sorpresas y demás que vamos a contarles en el próximo, no podemos hablar mucho más, pero vamos a pegar el marco para poder salir a la ruta, si no, no podemos, que se seque bien para mañana, así que manos a la obra para trabajar.
Y acá estamos, metiendo tiro con la pistola mágica esta. Después me toca a mí hacer el sellado de afuera, que soy un poco más prolija que Diego. ¿Cómo que más prolija que yo? Cada uno tiene ahí sus mañas, así que los esperamos en el próximo video. Ojalá que sea el último tramo para llegar a este primer proyecto que había dentro de Estados Unidos, que es llegar a la zona de Miami para pasar las fiestas. Así que esperen ahí el próximo video para ver si llegamos. Ojalá que sí, y que esté todo bien con la Toyo y podamos pasar unas lindas fiestas en familia. Estoy haciendo chiquero. Los dejo, nos vemos en el próximo, porque si no Diego va a ser cualquiera. Si les gustó este video, ya saben, se dejan ahí un like, dejan un lindo comentario. Bueno, ya saben cómo funciona esto, ya saben cómo nos pueden ayudar. Así que nos vemos en el próximo video, gente. Se suscriben también si no lo hicieron o si se están sumando ahora. Así nos ponemos contentos de que esta comunidad está creciendo y sería un hermoso regalo para nosotros, para Navidad y para fin de año, terminar el año con más gente que está acompañando esta aventura. Así que gracias y nos vemos en el próximo.